Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional de Actualización e Información Profesional, CIAF. Agradezco su participación al diplomado Emergencias Médicas con el módulo Emergencias Obstétricas que estará a cargo de la doctora Jenny García. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que la ponente lo solicite, y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, soy la doctora Gabriela García en esta oportunidad con el tema de emergencias obstétricas. Doctora, no se le escucha. Ya. Entonces vamos a hablar de lo que son las emergencias obstétricas. Para empezar, vamos a identificar las causas directas de lo que van a causar la muerte en las madres, ¿no? En la causa de muerte materna. En Bolivia, aquí en Bolivia, porque yo soy de Bolivia, se ve que la maternidad, la mortalidad materna se debe principalmente a lo que son los casos de infección. Ya en un 40% de los casos, posterior a esto tenemos lo que son las hemorragias en un 36% de los casos, el síndrome de HELP, 12.67% de los casos, en eclampsia, 8%, coriocarcinoma, 4%. ¿Ya? Entonces, eso hace un 100% de lo que son las muertes maternas aquí en Bolivia. Ahora vamos a ver cómo es a nivel mundial. Se ve que la causa primaria de muerte es hemorragias. Ya las hemorragias que tienen un 29% de los casos. El embolismo, un 20% de los casos. La hipertensión, 18% de los casos. Infecciones, 13%. Cardiomiopatías, 6%. Y en algunos casos la anestesia, ¿no? El 3% que se ha visto. Y entre otras, un 11%, ¿no? Que pueden ser otro tipo de causas que van a provocar la muerte materna. ¿Ya? Entonces nos dice que de estos, 7.5 de cada 100 nacidos vivos en los últimos 15 años. ¿Ya? Y la mayoría de estos va a ser por broncoaspiración, toxicidad, bloqueo espinal, ¿no? Y estos principalmente hablando de lo que es anestesia. ¿Ya? Vamos hablando de la preeclampsia, ¿no? En la preeclampsia, ¿a qué se debe? Se debe a la presión arterial elevada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver como sintomatología? La hipertensión arterial. Además de esto, vamos a ver proteinuria. ¿Y esto a qué nos va a condicionar? A que la paciente tenga
edemas, ¿no? Entonces vamos a ver una paciente que está hinchadita, ¿no? Tanto los pies, las manos. Entonces, eso nos debe de preocupar, ¿no? Una paciente que su presión arterial está elevada, además tiene edemas, ¿no? Nos va a dar eh, señales de que puede ser una preeclampsia, ¿no? La aparición de esta sintomatología va a ser mayor a las 20 semanas, ¿no? Hasta las 48 horas postparto. Recuerden que la preeclampsia también se puede dar postparto, ¿no? ¿Y qué tipos tenemos de la preeclampsia? Entonces vamos a ver esto según la presión arterial que tenga la paciente, ¿no? Podemos decir que es moderada si la presión arterial es mayor a 140/90, ¿ya? Y hablando de lo que es proteinuria, vamos a decir que 0,3 gramos litro en 24 horas. Decimos que es severa cuando la presión arterial es mayor a 160/110. Y en relación a la proteinuria, vamos a decir mayor a 5 gramos en 24 horas. Obviamente vamos a recolectar la orina de 24 horas, ¿no? Además, este paciente en severa va a tener cefaleas, alteraciones visuales, dolor en el epigastrio. Entonces va a haber más signos, sintomatología, ¿no? ¿Y cuándo decimos que va a ser eclampsia? Bueno, cuando ya la paciente empiece a convulsionar. Entonces ya podemos decir que estamos en una eclampsia, es decir, el paciente va a pasar de una etapa con presión arterial moderada, de una preeclampsia moderada, a una severa y después a una eclampsia, ¿no? Donde va a haber convulsiones. ¿Y a qué decimos que es síndrome de Hert? Bueno, en este caso, ¿no? Son siglas en inglés, donde vemos que dice hemólisis elevada, ¿no ve? De las enzimas y plaquetas. Aquí. Vamos viendo los factores de riesgo o los precipitantes, donde vamos a ver que los factores de riesgo van a ser primíparas jóvenes o mayores a 35 años, ¿no? En pacientes con una hipertensión arterial esencial o en casos de pacientes que tengan ya una enfermedad renal, también en pacientes obesas, ¿no? Que ya estén con una obesidad tipo 1, tipo 2, en pacientes con diabetes, en pacientes con trombofilia. La misma historia familiar, ¿no? De que ha tenido algún familiar, la hermana, la mamá, la tía, que hayan tenido un episodio de preeclampsia o eclampsia, ¿no? Nos puede condicionar a que tal vez la paciente pueda llegar a sufrir esto mismo. El polidramios, embarazos múltiples, mola y datiforme, entonces todas estas van a ser factores de riesgo o que nos van a precipitar a que la paciente sufra de una preeclampsia o... Entonces vamos viendo aquí a qué se debe, cuál es la causa de la preeclampsia. Bueno, la etiología, ¿no? Se debe a una placentación anómala, ¿ya? Entonces vamos viendo la imagen donde vemos a la placenta, ¿no? Y ese espacio intervelloso que tenemos. Entonces, a veces esta comunicación va a ser afectada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una disminución de la perfusión placentaria, por lo tanto, va a haber lesión endotelial, ¿ya? Lesión endotelial difusa. Esto se va a deber también a factores genéticos, como les decía, puede que algún familiar ya haya tenido, ya haya experimentado este, este tipo de enfermedad, ¿no? La preeclampsia o la eclampsia, y también se debe a los factores inmunológicos. En relación aquí a la fisiopatología, les decía, ¿no? Que va a haber una lesión endotelial difusa. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar un desequilibrio en la producción, ¿no? ¿Qué producción? Vamos a ver que se va a aumentar el tromboxano A2 y va a haber una disminución de las prostaciclinas. ¿Y esto qué nos va a condicionar? Bueno, el aumento del tromboxano A2 nos va a dar vasoconstricción. Además, va a provocar que haya agregante plaquetario. Y esto va a aumentar la actividad uterina, ¿ya? Y las prostaciclinas
¿Qué va a provocar cuando disminuye las prostaglandinas? Va a haber vasodilatación y va a ser un antiagregante plaquetario. Entonces va a haber un desequilibrio entre ambos, ¿ya? Y por consiguiente, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un aumento de la permeabilidad capilar. Va a haber una alteración en la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico en el embarazo, ¿a qué va a contribuir? A la vasodilatación. Por consiguiente, va a haber una disminución de la afinidad del endotelio por las plaquetas. En todo este sistema, quién más va a actuar? Con el aumento de la permeabilidad capilar vamos a afectar al sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y esto qué va a provocar? Pues que se eleve la presión arterial. ¿Y cuáles van a ser los cambios en un embarazo normal y en un caso de preeclampsia? Vamos a ver aquí, ¿no? El endotelio vascular, la resistencia vascular disminuye, aumenta la actividad del óxido nítrico, aumenta el tono vascular, aumenta la permeabilidad capilar, lo que les decía, ¿no? Eso a nivel del endotelio. A nivel del riñón va a aumentar el flujo, va a haber alteración de las células glomerulares y en el hígado disminución de las transaminasas, incluso puede llegar a necrosis hepatocelular. En relación a la coagulación va a haber hipercoagulación, disminución de las plaquetas hipercoagulantes, ¿no? En relación al volumen plasmático, el volumen plasmático va a ser aumentado, ¿no? Va a estar aumentado. En el cerebro puede producirse una isquemia cerebral y en la placenta vamos a ver que va a disminuir el flujo placentario. Es por eso que puede afectar al bebé, puede que el bebé pueda fallecer dentro, ¿no? Entonces, tomar en cuenta todos estos cambios que van a ocurrir. Ya. ¿Qué más vamos a ver? Al haber todas esas alteraciones, vamos a ver qué signos y síntomas va a ocurrir y qué alteraciones se ven. A nivel del endotelio, primero lo que vamos a observar va a ser que la paciente va a estar edematizada, ¿no? Va a estar hinchado todos sus piecitos, manitos, entonces eso es lo que tenemos que, vamos a ver, un edema muy evidente, ¿no? En relación a los signos, bueno, vamos a ver que la hipertensión arterial va a estar elevada. Vamos a ver que hay una alteración severa, es decir, que puede producirse una isquemia, ¿ya? Al haber tanto edema, esto puede provocar que aumente la presión arterial y por lo tanto con el edema hayan lugares de isquemia multiorgánica. En el riñón, igual va a haber afectación del edema, ¿no? El edema, por consiguiente, va a haber proteinuria, insuficiencia renal aguda y en alguno que otro caso, hipoalbuminemia. En relación al hígado, vamos a ver que la paciente se va a quejar de dolor epigástrico, vamos a ver que van a estar aumentadas las transaminasas y en último caso puede producir una hemorragia o rotura, ¿ya? A nivel del hígado. En relación a la coagulación, bueno, va a haber hemorragia, ¿no? Eso es lo que hemos visto, ¿no? Va a haber una disminución de plaquetaria, por lo tanto va a haber hemorragia. También, sí. Y en relación al volumen plasmático, pues el volumen va a estar aumentado, no el volumen intersticial. ¿Y esto qué va a condicionar? A que haya hipertensión arterial. Y en relación al cerebro, vamos a ver la cefalea, el infarto cerebral en el peor de los casos, y este va a empezar la cefalea, luego convulsiones y por último un infarto cerebral. Es por eso que nosotros debemos actuar de manera inmediata con este tipo de pacientes. ¿Qué complicaciones maternas y fetales vamos a tener? Bueno, decimos que la mortalidad materna es de 0,4 a 11%, ¿ya? Y en relación a la mortalidad perinatal de 20 a 30%. Entonces, si se dan cuenta, hay más causas de que el feto es el que fallezca, ¿no? El que haya mayor mortalidad, ¿no? En cambio, podemos salvar a la madre, pero es preferible salvar a ambos, ¿no? Luego vamos a ver la hemorragia intracraneal. También en el caso de los fetos va a ser la prematuridad, porque obviamente los tenemos que sacar de inmediato al feto que tengamos en este momento, ¿no?
Después, hemorragia postparto, puede haber hemorragia postparto. Esto también el feto puede tener lo que es la hipoxia fetal, ¿no? Puede haber fallo renal en la madre, puede haber SID, puede haber rotura hepática, ¿no? Y en relación al feto, bueno, puede haber hemorragia intracraneal, retraso del crecimiento intrauterino, oligohidramios. Entonces va a haber afectación a nivel tanto de la madre como del feto, si nosotros no actuamos temprano. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? En el tratamiento. Primero, disminuir el vasoespasmo y la presión arterial. Esto lo vamos a hacer con labetalol. También podemos utilizar hidralazina intravenoso, ¿no? O endovenoso. Tenemos que hacer la prevención de las convulsiones. Eso lo vamos a hacer con sulfato de magnesio. Y vamos a ver aquí. Ya me olvidó. La analítica, ¿no? ¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir un hemograma, coagulación, función renal, función hepática, porque tenemos que ver todas estas, ¿no? Y en la monitorización vamos a ver lo que es, tenemos que ver si hay oliguria, ¿no? Si hay fallo cardíaco. ¿Qué otros exámenes podemos pedir en la monitorización? Principalmente lo que vamos a hacer es presión arterial, presión venosa central, podemos pedir un electrocardiograma, podemos pedir diuresis, cómo está su tiempo de diuresis, ¿no? En base a todo esto es que vamos a poder hacer un tratamiento efectivo, ¿no? ¿Qué más? Y el tratamiento definitivo, bueno, va a ser extracción del feto y de la placenta, ¿no? Y si hubiera una alteración, si a pesar de eso la paciente seguiría con una presión arterial invasiva, habría una afectación en la resistencia vascular periférica. Entonces vamos a tener que llevarla a la unidad de cuidados intermedios o en algunos casos unidad de cuidados intensivos. Va a depender mucho cómo esté nuestra paciente. Pero el tratamiento definitivo es extracción del feto y la placenta. En caso de que la preeclampsia sea grave, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo hacemos la monitorización? Per se no es indicación de monitorización hemodinámica invasiva. No tenemos que hacer eso, ¿no? La mayoría de veces es suficiente la presión venosa central. Es muy útil en el posparto. La decisión de monitorizar al paciente va a depender de las circunstancias individuales y de la gravedad de la enfermedad. La presión venosa central mayor a 6 centímetros de agua, no hay buena correlación con la presión central, ¿no? La monitorización invasiva precisa de un soporte adecuado, ¿no? Esto con enfermería. Cuando la preeclampsia es grave, les decía que vamos a tener que utilizar sulfato de magnesio. Este sulfato de magnesio nos va a ayudar a relajar al músculo liso, ¿no? ¿Cómo nos va a ayudar? Bueno, es un hipotensor y mejora el flujo renal y uterino. Va a disminuir el vasoespasmo cerebral, disminuye la excitabilidad del sistema nervioso central y periférico y además es un buen tocolítico. ¿Ya? Entonces tiene un efecto tocolítico, nos va a provocar atonia uterina y va a aumentar la acción de los relajantes. ¿Ya? En la monitorización vamos a tener que ver la frecuencia cardíaca y respiratoria, el reflejo rotuliano, los niveles plasmáticos de magnesio. Y en caso de que veamos algo de insuficiencia renal, tenemos que corregir
la dosis, ¿no? Dependiendo al paciente. En el tratamiento de la eclampsia, como les decía, vamos a utilizar sulfato de magnesio, 4 gramos endovenoso. También podemos utilizar el pentotal, diprivan endovenoso. Debemos evitar broncoaspiración, administrar oxígeno al 100% y estabilizar a la madre, ¿no? En casos de edema agudo de pulmón, la etiología va a ser multifactorial. En este caso vamos a ver que va a haber un aumento de la resistencia vascular y un aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, ¿esto qué nos va a producir? Una presión oncótica baja y una sobrecarga de los líquidos. Entonces, en esto vamos a ver que va a haber un fallo del ventrículo izquierdo, por tanto va a haber un edema agudo de pulmón. El tratamiento para en casos de edema agudo de pulmón, vamos a ver la disminución. ¿Qué tenemos que hacer? Disminución de la precarga. ¿Cómo vamos a lograr esta disminución de la precarga? Haciendo la restricción de los líquidos. Podemos utilizar diuréticos como la furosemida y también vasodilatadores. Entonces aquí el mejor tratamiento es extraer al feto, como les decía, ¿no? Anteriormente, con lo que es la preeclampsia. También tenemos que hacer la disminución de la poscarga. Para esto vamos a dar vasodilatadores. Y siempre hacer la monitorización de la presión venosa central y periférica. Para el tratamiento de la oliguria en la preeclampsia. Si es leve, la diuresis menor a 1 ml kilogramo en cada 2 a 4 horas, vamos a controlarlo por la presión venosa central, ¿no? Si es baja, vamos a darle cristaloides 500 ml. Si es alta, es decir, mayor a 8 milímetros de mercurio, entonces disminuye la precarga, entonces vamos a utilizar furosemida. ¿Ya? Si es severa, menor a 0,5 ml por kilogramo, bueno, lo que tenemos que hacer es extracción del feto, ¿no? Y en relación a la presión central periférica, vamos a ver si es baja, entonces vamos a dar cristaloides 500 ml, alta, si es alta, entonces vamos a tener que hacer un estudio de la función renal, ¿no? Hay que tratar el fallo renal, pero el mejor tratamiento, una vez más, es la extracción del feto. Y en relación al manejo anestésico, bueno, vamos a ver que se utiliza en parto vaginal, vamos a utilizar analgesia epidural, ¿no? Entonces esto va a provocar disminución, la liberación de catecolaminas, disminución de la resistencia vascular, disminución de la presión arterial, disminuye la respuesta hipertensora al dolor, mejora el flujo uterino y renal y puede pasarse a anestesia para cesárea, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a tener que hacer una introducción precoz del catéter epidural, ¿no? Los requisitos, bueno, tenemos que ver las coagulaciones recientes, ¿no? Los parámetros de coagulación recientes, si está dentro de los límites aceptables. Las plaquetas deben ser mayor a 70.000. Tenemos que ver si hay prehidratación gradual y la presión arterial que esté normalizada. En caso de cesárea, la técnica de elección epidural, la anestesia, es decir, anestesia, entonces vamos a ver las ventajas, ¿no? Va a evitar el riesgo de broncoaspiración, gran estabilidad hemodinámica, mínima exposición fetal a fármacos anestésicos y permite a la madre participar en el nacimiento. Entre los requisitos tenemos que ver los parámetros de coagulación que estén en los límites aceptables recientes. En caso de usar en la cesárea anestesia intradural, bueno, las indicaciones, ¿no? En caso de cesárea urgente, sin catéter epidural, alteración de la coagulación, 60.000 plaquetas, dificultad en la práctica de la técnica epidural, puede ser, ¿no? Ingesta próxima, riesgo alto para ventajas, poco tiempo en la realización de la técnica,
inicio de acción rápido, fácil realización. ¿Y cuáles son los inconvenientes de este tipo de anestesia? Instauración brusca del bloqueo simpático, hipotensión mal tolerada, mayor requerimiento de líquidos y duración limitada. En caso de anestesia general, las indicaciones, ¿no?, que tenemos: hemorragia grave, en caso de trombocitopenia o coagulopatía grave, sufrimiento fetal agudo, ¿no?, sin tiempo para realizar anestesia intradural, presión arterial no controlada, que haya fallo, ¿no? Y en el síndrome de HELP, el manejo anestésico, vamos a ver que en las formas graves de lo que es la preeclampsia, va a predominar la afectación hepática. Entonces vamos a ver hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas, incluso vamos a encontrar plaquetopenia menor a 100.000 plaquetas por unidad. Puede cursar sin hipertensión arterial en el 20% de los casos y sin proteinuria. El tratamiento es con corticoides. ¿Ya? ¿Qué más? En relación al tratamiento postparto, bueno, vamos a hacerlo con sulfato de magnesio, 48 horas. Vamos a utilizar un tratamiento hipotensor, como puede ser la betalol, hidralazina, nitroprusiato. Vamos a hacer sueroterapia, 2.000 a 2.500 ml día, ¿no? Vamos a ver si existe oliguria, entonces podemos utilizar furosemida bajo control de la presión venosa central, control de la coagulación, proteínas hepáticas y función renal, ¿no? Y en todo caso también podemos pedir una tomografía axial computarizada craneal de control. Vamos entonces a hemorragia obstétrica. Ya. Entonces vamos a ver que esta es una de las causas que provoca mayor mortalidad, ¿no?, en las mujeres embarazadas. Como les decía, ¿no?, causa directa de muertes maternas, ¿no? Y la incidencia de una hemorragia grave es de 1 en cada 1.000 partos. Entonces, si se dan cuenta, es amplio, ¿no? Amplio. ¿Cuáles son las características de la embarazada? Bueno, vamos a ver que la embarazada va a estar con una anemia fisiológica. La clínica va a ser de aparición tardía, poca valoración de la hemorragia. Entonces vamos a ver el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de pacientes? La clínica, ¿no? Vamos a ver que la presión arterial va a estar disminuida, la frecuencia cardíaca elevada, va a haber palidez, malestar, sudoración y el sangrado vaginal, ¿no? Importante para el diagnóstico y el tratamiento precoz, vamos a ver si existe hipotensión. Esto favorece al UCIT, ¿no? Ya. Vamos a ver que dependiendo de la cantidad de sangre que haya perdido, vamos a ver que la sintomatología va apareciendo gradualmente, ¿no? Vamos a ver que puede existir taquicardia, escalofrío y en algunos casos está normal la presión arterial, ¿no? Y en una pérdida de 500 a 1.000. Taquicardia a 1.000, ¿ya? Y en el caso de una pérdida de 1.000 a 1.500, va a haber una disminución ya de la presión arterial, va a haber taquicardia, sudoración, ¿ya? Y esto ya estaríamos hablando de un grado medio, ¿ya? En el caso de que sea la pérdida de 1.500 hasta 2.000, vamos a ver que este paciente ya va a estar con palidez y con oliguria. ¿Cuáles van a ser las causas, no? Las causas de una hemorragia obstétrica. Vamos a tener las de preparto y posparto. En relación al preparto, vamos a ver que principalmente es por un embarazo, puede ser un embarazo ectópico, un aborto incompleto, pero también puede ser por una placenta previa en el 0,5% de los casos, por desprendimiento precoz de la placenta, ¿no?
en 0.2 a 2.5% de los casos. En caso de rotura uterina, en 0.1 a 0.3%. Y en el caso posparto, ¿ya? En caso de posparto, vamos a ver que van a ser estas las causas, ¿no? Las primeras causas, la primera causa es la atonía uterina, en 2.5% de los casos. Y como segunda causa, la retención de la placenta, en el 1% de los casos. Entonces, como pueden ver, en el preparto como en el posparto podemos tener hemorragias obstétricas que pueden condicionar a que la madre pueda fallecer y no solo la madre, también el feto, ¿no? Entonces nosotros debemos actuar de manera pronta y certera. Entonces vemos la atonía uterina, como les decía, el 2.5% de los casos, que es la primera causa. Retención de la placenta en el 1% de los casos. Laceraciones cervicales, perineales, segunda causa. Placenta creta, 1 en cada 2.500 partos. Inversión uterina, 1 en cada 20.000 partos. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Las preguntas al chat, por favor.
Ya, me preguntaban sobre si en la eclampsia podemos salvar a los dos. Depende cómo vayamos a actuar en ese momento. Si nosotros actuamos de manera oportuna, sabiendo ya que es una eclampsia, tenemos que sacar de manera inmediata al bebé. Y en muchos de estos casos lo que se hace, como les decía, se le administra sulfato de magnesio y posterior a ello tendría que entrar directamente a cesárea. Ya no tendría la opción de el paciente elegir si puede ir ya sea por parto vaginal o por cesárea. Directamente se le hace una cesárea y podremos salvar al bebé. Ahora depende mucho el caso, ¿no? Si la paciente ya ha dejado pasar mucho más el tiempo, puede que ya haya habido daño en el feto y pues muchas oportunidades que se ha encontrado, el feto ya ha fallecido. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Hay que tratar de manera oportuna y certera a la hora de hacer incluso el diagnóstico, ¿no? Nosotros sabemos que está así la paciente, vemos todo lo que es, todos los signos, sintomatología, damos el diagnóstico y actuamos. Esa es la manera que debemos hacer. Y como les decía, en la mayoría de los casos, ¿no? El tratamiento va a ser extracción del bebé, ¿no? Eso, con eso ya se va a tratar de regularizar toda la signos, sintomatología para la madre. El manejo de la urgencia hemorrágica, vamos a ver, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Coordinación de las tareas, sí, ¿no? Tenemos que trabajar tanto con las licenciadas en enfermería, con los internos, con los residentes, un manejo, una coordinación total. Saber cómo tenemos que actuar en cada hospital. Hay una metodología de cómo actuar en ese momento. Entonces, todos saben que hay una paciente con este signo de sintomatología y nosotros tenemos que actuar de inmediato, ¿ya? Posterior a ello, tenemos que restaurar la volemia. En algunos casos, muchos de los casos, de hecho, que han llegado al servicio, se veía que la paciente tenía una hemoglobina incluso de 5, y ustedes saben que según la literatura no debería existir eso, ¿no? Mínimo hasta 11 puede llegar una mujer embarazada, pero ya 5 ya era mucho, ¿no? Entonces en estos casos tenemos que actuar y lo que vamos a hacer es reponer eh, tanto los glóbulos rojos, ¿no? Tenemos que hacer una reposición globular, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros tenemos que actuar de ese modo, ¿no? Y aparte darle líquidos, ¿no? También tenemos que dar un tratamiento a la alteración de la coagulación, evaluar los resultados, remediar la causa de la hemorragia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que lo está provocando, qué está provocando esta hemorragia en esta mujer, ¿no? Dentro de esto vamos a ver que hay unos protocolos de actuación ante una situación urgente, ¿no? Esto dependiendo a cada servicio, ¿no? Tenemos que tener un equipo para urgencias hemorrágicas, buena comunicación entre lo que es el anestesiólogo, el obstetra, ¿no? Y en algunos casos una comadrona o como le llaman en el país, ¿no? Esta persona que va a ayudar a atender el parto, el banco de sangre, ¿no? Siempre con el banco de sangre vamos a tener que actuar en el caso de urgencia hemorrágica y ver lo que es al neonatólogo, ¿no? Porque él se va a encargar del bebé. Si es que el bebé estuviera con una insuficiencia respiratoria, él va a actuar rápidamente en el momento que nosotros lo saquemos, ¿no? Entonces ya el neonatólogo se encarga. Vamos a tener que hacer en algunos casos una reanimación, ¿no? Que es el tratamiento causa, ¿no? Para esto vamos a necesitar 2 vías de grueso calibre. Tenemos que hacer la restauración de la volemia con cristaloides, con coloides, ¿no? En algunos casos, administración de oxígeno siempre, ¿no? Elevar las piernas de la madre, reservar de sangre, ¿no? Cuando nosotros vemos la paciente que ha llegado por una hemorragia obstétrica que está sangrando, siempre tenemos que pedir el tipo de sangre a nuestra paciente, ¿no? Y un hemograma completo. Eso es algo bien importante, ¿no? Porque gracias a esto nosotros vamos a poder ya hacer una reserva de sangre con el banco de sangre para poder reponer la sangre a la madre, ¿no? Entonces un paquete globular, 2 paquetes globulares, dependiendo a la pérdida que haya tenido nuestra paciente, ¿no? También hay que ver, como les decía, el hematocrito, la coagulación, ¿no? El tiempo de protrombina, plaquetas, fibrinógeno, ¿no?
Y hacemos una monitorización de la presión arterial. En el caso de hemorragia obstétrica, vemos que la presión va a disminuir a diferencia, ¿no? También vamos a ver que la frecuencia cardíaca en una frecuencia cardíaca va a estar aumentada, ¿no? Entonces tratamos de normalizar estos valores, ¿no? También vamos a ver la diuresis, es muy importante. En el caso del preparto, debemos preparar el quirófano para la cesárea, ¿ya? Y la técnica anestésica va a depender de la causa, ¿no? En el tratamiento, como les decía, podemos utilizar cristaloides como Ringer lactato, solución salina al 0,9%, que es la primera opción en reposición de la volemia. ¿Podemos utilizar también coloides? Sí, podemos utilizar coloides, podemos utilizar el tipo de gelatinas, ¿no? Que no producen alteración de la coagulación, como la gelafundina de 2 a 4 horas, almidones como la hidroxietilamidón. Estos se diluyen los factores de coagulación y los hematíes, ¿no? El límite de administración es de 30 ml por kilogramo. En estos tenemos Alesteril, Volubent, ¿no? LOS. Y en algunos casos podemos dar albúmina, pero no tiene efectos sobre la coagulación. O sea, no nos va a ayudar con la coagulación, ¿no? Principalmente, yo les digo cristaloides, ¿no? Que es más fácil. Y es la primera opción. Y más rápido, ¿no? Y es un problema. Esta depende de la clínica, laboratorio que tengamos, donde está, ¿no? Eso ayuda a la discusión sea cuándo va a ser a ese valor de movilidad, nos quiere cuando pedimos y
Bueno, mil disculpas. Tengo problemas de conexión. Y vamos a continuar entonces con hemorragia obstétrica, ¿no? En el tratamiento también es importante ver lo que es el factor 7 activado recombinante, ¿ya? En este caso también para esto, ¿por qué? Porque va a actuar sobre lo que son las plaquetas, estimulando la formación de trombina. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que se forme un coágulo de fibrin y por consiguiente la coagulación va a ser resistente a la fibrinólisis prematura, ¿no? Entonces nos va a ayudar mucho eso de los factores. ¿Por qué? Porque con esto vamos a ayudar a que ya pare la hemorragia. También tenemos que ver la actividad sistémica difusa del sistema de la coagulación, ¿no? Que estos van a deberse a qué causas, a la lesión endotelial, a la lesión tisular, a la actividad directa, ¿no? De la formación de fibrina, a la formación del coágulo y a la fibrinólisis. La clínica vamos a ver hemorragia, ¿no? O la coagulopatía de consumo. ¿Qué más? Dentro de la hemorragia obstétrica también vamos a ver lo que es la atonía uterina, ¿ya? Que es una causa, ¿no? ¿Dónde qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer un masaje uterino, vamos a tener que hacer una perfusión de oxitocina, 20 a 40 unidades. Podemos utilizar metilergometrina de 0,2 miligramos intramuscular, esto para la hipertensión, ¿no? También podemos hacer el tratamiento quirúrgico a la paciente, ¿no? Para poder hacer una ligadura. Y en caso de embolización de las hipogástricas. ¿Qué más? Vamos a ver en casos de la retención de placenta uterina o en caso de inversión. En caso de inversión es una reducción del útero, es lo que se tiene que hacer. En caso de la retención de la placenta uterina, vamos a hacer la relajación uterina, vamos a utilizar anestesia para el procedimiento. También podemos utilizar nitroglicerina endovenosa 50 a 200 miligramos. Posteriormente, una perfusión de oxitocina. En caso de que haya desgarros, vamos a hacer la sutura. Y otro caso de muerte materna y fetal es la embolia de líquido amniótico, ¿no? Que tiene una incidencia de 1 en cada 20.000 embarazos. La mortalidad materna es de un 80% de los casos. En este caso, más afecta a la madre, ¿no? Y la etiología, bueno, se va a deber al líquido amniótico. En el paso del líquido amniótico, ya sea por los plexos venosos uteroplacentarios, el segmento inferior o cervix, incluso por lo que son las venas uterinas, la cava y la circulación pulmonar. Entonces, este líquido amniótico va a empezar a circular por otros lugares, ¿no? Va a pasar a estos campos. Aquí podemos ver, ¿no? En el caso de que haya polihidramias, es decir, el exceso de líquido amniótico, este es lo que va a provocar. Se va a provocar lo que son el paso de este líquido que está por demás, por así decirlo, por medio de los plexos venosos. Entonces, todo esto va a afectar y va a producir una embolia del líquido amniótico. ¿Por qué? Porque va a llegar a la circulación pulmonar y puede afectar a los pulmones y otros lugares, ¿no? Entonces, la causa, mayormente, un 80% de la causa materna, esta afecta más a la madre. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Hipertonía, partos cortos, ¿no? Macrosomía, multiparidad, edad avanzada de la madre, en caso de que ya haya tenido cesáreas, que haya tenido rotura uterina, traumatismos uterinos, que haya ya meconio. Y en caso de la fisiopatología, hablando de lo que es la embolia de líquido amniótico, pues vamos a ver que hay taponamiento, hay disminución de la hipertensión pulmonar, ¿no? Va a haber atonía uterina, SIT, y esto va a condicionar una hemorragia severa. En caso de la clínica de la embolia de líquido amniótico, vamos a ver que va a haber un prodromos, ¿no? El prodromos va a ser escalofríos, náuseas, ansiedad. Y en caso de dificultad respiratoria, en el 50% de los casos. Puede haber cianosis, hipoxemia, ¿no? Colapso cardiovascular también va a afectar al corazón, ¿no? Alterando lo que es la presión arterial, alteraciones del electrocardiograma, síndrome hemorrágico, el SID en un 20% de los casos, convulsiones y
coma en el último de los casos, ¿no? Para el diagnóstico, la clínica nos va a ayudar, el laboratorio donde vamos a ver hipoxia, acidosis, ¿no? Tenemos que pedir un examen de sangre central o incluso en algunos casos un examen de esputo cuando ya ha afectado el pulmón, ¿no? El diagnóstico diferencial, bueno, lo podemos hacer con hemorragias obstétricas por otras causas, embolia gaseosa, embolia trombótica, reacción tóxica por el líquido amniótico, broncoaspiración, eclampsia, insuficiencia cardíaca e incluso una ACV. En el tratamiento, vamos a ver que tenemos que hacer extracción fetal inmediata, ¿no? Igual que en los otros casos. Lo principal, extracción fetal inmediata, porque eso lo está condicionando, ¿no? Luego, el soporte ventilatorio, la reposición de la volemia y el control de la coagulación. Tenemos que hacer un soporte hemodinámico, monitorización de la presión venosa central, la presión arterial continua, ¿no? Gasto cardíaco, etc. Podemos administrarle hidrocortisona 1 a 2 gramos, oxitocina, metilergonobina y en algunos casos histerectomía. ¿Y qué hacemos si existe paro cardiorrespiratorio en una gestante? ¿Qué vamos a hacer? Las causas más frecuentes de un paro cardiorrespiratorio van a ser el mismo tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que se ha provocado por el líquido amniótico, shock hipovolémico por la hemorragia, traumatismos, enfermedad hipertensiva del embarazo, lo que hemos visto, la eclampsia, la preeclampsia, ¿no? Fallo, complicaciones anestésicas, complicaciones de tratamientos farmacológicos, entonces puede complicar a la paciente y puede entrar en paro o ya puede llegar con paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que esto ocurre en 1 de cada 30.000 embarazos, ¿no? Los cambios fisiológicos que influyen va a ser la compresión, aumento del gasto cardíaco, disminución de la resistencia vascular. Entonces, ¿qué hacemos con una paciente que necesitamos hacer RCP en la embarazada? Vamos a ver que le vamos a poner en decúbito lateral, 30 grados. Podemos utilizar una mesa de cardi o simplemente una mesa normal, ¿no? ¿Y qué dificultades podemos tener? Bueno, en este caso tenemos que hacer masaje cardíaco, es más difícil, ¿no? Más riesgo de regurgitación, de saturación más rápida, adrenalina vamos a tener que utilizar, ¿no? Las dosis mayores de fármacos si no hay respuesta al estándar, ¿no? Si utilizamos un estándar de los fármacos, entonces si no hay respuesta podemos dar mayor, ¿no? Tenemos que hacer la horizontalización del corazón en la embarazada. Podemos utilizar un desfibrilador, ¿no? Igual que en un paciente no embarazado, ¿no? Pasados 4 o 5 minutos hay que hacer cesárea urgente. Aquí podemos ver, ¿no? En esta imagen cómo es que se debe hacer la reanimación cardiopulmonar en una gestante, donde tenemos que administrar adrenalina siempre, ¿no? 1 miligramo, ¿no? Cada 3 a 5 minutos en bolo rápido, ¿no? De 3 a 5 minutos en bolo rápido. Luego de eso, administrar oxígeno suplementario humidificado de alto flujo, ¿no? Hasta 100%, a través de una mascarilla o vía aérea orofaringea. Como tercero, colocamos a la gestante sobre su lado izquierdo. La colocación sobre la espalda puede provocar una compresión de la vena cava inferior y esto va a hacer la reducción del retorno venoso al corazón. Entonces, vamos a establecer un acceso intravenoso siempre, ¿no? Con 2 catéteres de calibre 14 a 16, administrar de 5 a 10 ml por kilogramo de solución salina al 0,9%, ¿no? Una isotónica. Rápidamente dentro de los primeros 5 o 10 minutos. Luego de eso tenemos que mantener una presión arterial sistólica mínimo de 90 milímetros de mercurio. No debemos realizar monitorización fetal. Posterior a ello, aplicamos 30 compresiones torácicas e iniciarlas a una velocidad de 100 a 120 por minuto a una profundidad de 5 a 6 centímetros. Y por último, realizar la cesárea de emergencia. Entonces, estos son los pasos para hacer una reanimación cardiopulmonar en una gestante si es que ocurriera el caso. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta esto que nos puede ayudar mucho a salvar a una paciente porque muchas de ellas ya vienen mal, tenemos que utilizar sí o sí un RCP porque la paciente ya no respira, ya hay paro cardiorrespiratorio, entonces tenemos que actuar de manera inmediata.
Y bueno, esto sería todo. Con respecto al material, pueden pedirlo a los siguientes números y también para la certificación de la misma forma. Muchas gracias. Soy la doctora Gabriela García desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.